Bienvenidos, bienvenidos amigos a otro programa en la vida de los impresionantes inmigrantes. Yo soy Charito Calvache Mateico, presidente de la coalición Votamos We Vote, dedicada a involucrar cívicamente a nuestra comunidad, porque aquí, desde la narrativa de esta gente linda que viene a nuestro programa a contarnos su vida, comprendemos los derechos que tenemos y las obligaciones, especialmente en este tiempo en que hay ese interés de decirnos que nos vayamos, que nos llamadamente nos deportemos personalmente. No, tenemos raíces y tenemos derechos para estar aquí. Contribuimos inmensamente, no solo con el consumo, con el que movemos la economía, también contribuimos con impuestos y no nos beneficiamos de todo lo que aportamos. Y aportamos nuestro trabajo haciendo de, especialmente de Delaware, un mejor estado. Así es que por toda esta oportunidad linda que tenemos de hablar sobre ello, agradezco a la coalición Votamos We Vote, a sus miembros LCLU de Delaware que protege nuestros derechos civiles y el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, personas presbiterianas a quien les importan los inmigrantes. También nuestro auspiciador, el Fondo Arscano, Delaware Humanities, Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa y la ZMX 93.9 FM y la ZTV. Amigos, aquí las historias vivas que nos cuentan merecen todo nuestro corazón abierto. Respiremos profundamente para abrir el corazón a esta historia de nuestra invitada, pero si nos están viendo en la ZMX 93.9 FM o la ZTV Facebook Live, déjenos un comentario. Cuéntenos cuánto les gusta nuestro programa, háganos preguntas, estaré felices de responderles. Así es que sin más, hagamos nuestro abrazo de bienvenida a Yolanda Alcorta. Bienvenida. Gracias, Charito. Y como Encantada de estar aquí contigo. Y nosotros también que nos hemos reencontrado, pues para esto es para poder hablar de nuestras historias con nuestra comunidad de Delaware. Em, Como siempre, te pregunto, ¿cuál es tu historia de inmigrante? ¿Por qué viniste? ¿De dónde viniste? ¿Qué historia linda quieres contarnos de tu familia o de tu vida misma como inmigrante en los Estados Unidos? Bueno, gracias. Eh, Actualmente, mi mamá fue la primera migrante, la única de mi familia que vino aquí durante la Segunda Guerra Mundial, 1945. Eh, y ella siempre había soñado de venir y tuvo la oportunidad de venir a Nueva York. En ese entonces, por supuesto, las mujeres era muy fuera de costumbre que ella se viniera aquí sola, eh, pero con una familia, ¿verdad? Conocida. Pero de todos modos, ella cuenta, era el final de la Segunda Guerra Mundial y cuenta que venían listos para Nueva York y lo sacaron en Cuba porque necesitaban el transporte, porque era todavía en la guerra. O sea, la guerra terminó a medio año de 1945, pero cuando ella se vino en el invierno, todavía estaba la guerra. Entonces, ella cuenta, estaba en Cuba con lana, con lana, y sin maletas, sin nada. Pero ella abrió campo y pudo ir a estudiar. Y ahí es donde conoció a mi papá, que fue un migrante también peruano. Mm, Entonces él vino de Perú mucho más temprano y entró por el Ellis Island. mm. Entonces yo soy producto de ese matrimonio que se conoció una guatemalteca con un peruano en Nueva York. Ah, qué increíble. Pero Ujú. no te entendí la parte de que jugó Cuba. Y lo que tú decías con algodón quiere decir que ella tenía ropas
bien pesadas, ¿verdad? Para clima caliente en un pueblo que Cuba es Pero, tan calientito, ¿verdad? sí, no, el único enlace es que como ahí estaba Guantánamo, Ujú. y siempre ha estado ahí, es donde paraban los aviones. Ah, Ajá. Entonces, durante la guerra, cuando se necesitaba transporte para militares, ujú. sacaban a los civiles y tenían los civiles que esperar Ah, ya. durante Y ese tiempo. Ajá. sacaban de los Para, aviones, claro, a la ajá, gente. sí, Ya, sí, interesante. sí, 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 interesante cómo todo eso se desarrolló. Y mucha historia después, ¿verdad? Por supuesto. Eh, pero yo actualmente nací en Nueva York. Desafortunadamente mi papá falleció y mi mamá Ah, se regresó a Guatemala. ah, Entonces yo viví en Guatemala, hasta que mi mamá logró poder regresarse nuevamente, hasta los 5 años. Entonces ya venimos y ella siempre muy orgullosa de ser guatemalteca ujú. y eh, logró sacar su licenciatura aquí y dio clases por muchos años en el estado de Nueva York, en un pueblo muy pequeño, el Myra, New York, que queda a unas 6 horas de la ciudad de Nueva York, Hacia el eh, norte. hacia el oeste, el Ah, norte y el oeste. Ajá, ya. sí, sí. Entonces ahí es donde yo actualmente crecí y Ujú. ahí aprendí el inglés, porque yo Ah, no hablaba inglés, yo claro, por era 5 años tú Ujú. estabas rodeada de familia y amigos que solo hablaban Exacto, español. solamente. Entonces, bueno, yo al kindergarten entré y aprendí, fue como se dice immersion, porque ahí no había nada de bilingüe ni English as a second language. Eso no existía en ese entonces, en 1956. Entonces, bueno, yo aprendí el inglés y ahí es donde me eduqué en ese pueblo, en Mm. las escuelas públicas, sí, O así sea que fue. tu papi murió cuando tú eras bien niña. Sí, actualmente, ajá, sí, sí, así es Ah, que yo lo era siento. bebé, sí, así es que, y he logrado enlazarme nuevamente con mi familia peruana, que tenemos Mm, ahora muchas personas peruanas en los Estados Unidos, pero también he enlazado con mi familia, que ha sido para mí un gran placer, aunque no lo hice hasta que viví en Washington, eh, por circunstancias que la gente no escribe y no había internet y no había teléfono, claro, y mucho más así es que difícil. Ajá. ujú, mucho más difícil, pero aquí sí logré encontrar con mi primo, eh, que él es él siempre se conecta con todo de la familia y es uno de los que sigue a todos. O sea, no todas las familias, no todos en una familia, pero él es el que conecta a todos. Así es que he logrado conectarme un poco con mi familia peruana, al corta. Ujú. Ya. ¿Y fuiste a Perú o no todavía? Fíjese que todavía no he ido. Todavía me Ya, falta y todas mis amigas peruanas dicen, tú tienes que llegar a Perú. Y sí, lo voy a hacer. ya, es bello, es bello. Y algún día yo quiero ir al Cusco, si es que todavía sigue abierto Machu Picchu, me encantaría ir. Pues sí, 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 yo también, antes que no pueda caminar hasta arriba, Ujú. porque Exacto, es una exacto. caminada. Acuérdate, pero que Sí, las montañas son las que te dan la fuerza, no somos nosotros. Cuando estamos ahí, ellas son sí, las que te dan la fuerza. Ujú. sí, sí, sí. A Qué mí me belleza. encantan las montañas, porque actualmente donde yo crecí hay mucha montaña, Mm, en el estado de Nueva York. Ujú, ya. Pero sí. también es un área de muchos republicanos, del Partido Republicano, o también son demócratas. Bueno, esa área sí es bastante conservadora. Ujú. eh, y mi mamá actualmente se casó con un americano, republicano. Mm, Eh, bueno, y en ese entonces era en los 50, todos querían, Eisenhower era republicano, el que como que vio mucho de la guerra y fue el presidente, so post-war, después de la guerra.
Así es que yo actualmente crecí con muchos republicanos. Wow, wow, Sí, interesante porque no te conozco de ese modo. Siempre eres innovadora, siempre crees en la diversidad, ujú, promueves la cultura sí, latinoamericana. Así es que ahora quiero que me cuentes de todo ese trabajo maravilloso que yo te he visto hacer. Tú eras un ejemplo para mí. Te conocí más de 30 años atrás, cuando vivías en exactamente. Filadelfia promoviendo la cultura latinoamericana, Ujú. teniendo Bueno, trajes. Ujú. ujú, a mí bueno, eso lo aprendí de mi mamá, porque siempre que había algo internacional, porque entonces hacían en las escuelas, ella y yo siempre poníamos la mesa de Guatemala, y ella como maestra siempre enseñaba la cultura no solo de Guatemala, pero también de Latinoamérica, como parte del currículum, porque ella fue maestra de español. Y con ella siempre me habló el español, yo nunca perdí eh, mi idioma natal, y también nosotros teníamos la oportunidad de viajar a Guatemala, entonces siempre con mi familia, siempre hablábamos español porque ellos no hablan inglés. Así es Claro. que eh, ha sido un trayecto para mí muy importante, y cuando yo tenía 15 años, eh, me di cuenta de la linda cultura textil maya, Ujú. que en ese entonces, actualmente, aún en Guatemala, no apreciaban lo que era, Exacto. lo que es la cultura y la tradición textil. Pero yo no sé, yo siempre como que, no sé, siempre me quise aprender más, y actualmente eso ha sido algo que he mantenido toda mi vida. Tengo mi propia colección de textiles maya, y ahora ayudo a coordinar una cooperativa de tejedoras maya aquí en el área de Washington, D.C., donde ahora resido. Ajá. Ya. Sí, y ellas viven en Virginia, en Maryland y en la ciudad de DC. O Así es sea, que estás hablando con personas indígenas guatemaltecas que trabajan sus tejidos ahora aquí. exactamente, Ay, qué exactamente. maravilla. Ajá. Sí, fue muy interesante para mí. Yo he vivido en varias partes de los Estados Unidos, en Michigan, en San Francisco, eh, en Filadelfia, que cuando nos conocimos, que ahí viví yo 25 años, y ahora tengo 20 años, casi 20 años de estar en la área de Washington. Así es que he visto crecer la comunidad latinoamericana en Filadelfia. Es una sede de la cultura puertorriqueña, Ujú. porque desde los 50 es que han estado llegando puertorriqueños a Filadelfia. Cuando estuve en San Francisco, eh, por supuesto, la cultura mexicana, chicana, Ujú. y trabajé ahí en el Museo Mexicano cuando abrió el museo, The Mexican Museum, que se llamó. Ahorita desafortunadamente no está abierto al público, pero todavía existe en el papel, creo. Ya. Eh, y así es que he tenido una oportunidad de trabajar en la cultura y aprender la cultura mexicana, aprender la cultura puertorriqueña, todos los dichos y la música, eh, pero también cuando estaba en Filadelfia con eh, un colega, no solo de trabajo, sino que también de espíritu de la cultura, Mike Esposito. Ujú. Empezamos hace 33 años Raíces Culturales Latinoamericanas, que todavía seguimos haciendo programas promoviendo la cultura de toda Latinoamérica, no de un país, sino que de toda Latinoamérica. Yo creo que ahí es donde nos conocimos, ¿verdad? Fue a través Nos de... conocimos la primera vez y nos volvimos a reencontrar hace una semana en el mismo Ujú, lugar cuando tuviste
tuvimos el gusto de verte ahí otra vez. Ujú. Pero Sí. tú siempre estabas en todos los eventos culturales, asistías a la convención estatal de la que existía antes, Gacha, que era el Consejo para el Gobernador en Asuntos Ah, sí, sí, sí. Hispanos. Ajá. Sí, sí, Siempre sí. asistías a eso Ujú, y siempre te vi tan activa promoviendo la cultura. Hacías muchos eventos en escuelas a ujú. los fines de semana para que venga todo el público y me Sí. invitabas Y para los, estar ahí. sí. Y lo seguimos haciendo. A través de los años he aprendido muchísimo de todas las diferentes eh, países a través de la música y en reuniones compartiendo eh, dichos en el idioma eh, español que se habla al mismo tiempo se habla igual, pero diferente en todos los países. Exacto. Así es que ha sido una exploración interesante. Y, eh, y también haciendo los programas culturales, o sea, esos programas que hacíamos eh, para, no solamente para eh, apoyar a los grupos, porque he visto que cuando emigramos, venimos a los Estados Unidos, muchos empiezan a trabajar, porque hay que trabajar y hay que establecerse. Ya después como de 10 años de estar aquí, ya muchos tienen su pareja, empiezan a tener a sus hijos, dependiendo de su estatus de migración. eh, Pueden regresar, hay unos que sí, hay unos que no, pero siempre hay un grupo adentro de la comunidad que quiere promover su cultura, Ujú, su baile, su música, sus tradiciones eh, de la comida, sus tradiciones artísticas. Entonces empiezan a formar su grupo. ujú, Pero yo creo que se tardan como ya 10 años, ya establecidos, ya ujú, tienen su familia, quieren que sus hijos aprendan los bailes. Entonces miran cómo encuentran, porque siempre en el grupo hay ujú. alguien que hacía su folclore Ah, exacto. en su tierra. Ujú. Eh, y aún en Latinoamérica, en las escuelas enseñan folclore, o sea, enseñan los bailes. Los niños siempre están... Es parte eh, de crecer, poder ujú, reflejar eso. Era, exactamente. es gracioso porque a mí me enseñaron bueno, de hecho yo enseñaba a las otras niñas de muy chiquitas cómo bailar español, el flamenco, que se me Ah, metió solo por inmersión de la música. Pero o sea que también me enseñaban eso y también lo indígena, así es que ujú, era un balance en todas. Y ahora más que nunca yo veo en Ecuador, por ejemplo, pero yo he visto en otros países también, la ujú, cultura es importante, repetir todas esas tradiciones. exactamente. Y cuando la gente viene aquí, yo he trabajado, ahora que en Filadelfia, eh, como había comentado, hay mucho puertorriqueño, entonces de verdad que los grupos eran, eh, eh, los más fuertes eran de Puerto Rico, diferentes tradiciones puertorriqueñas, pero también teníamos un grupo muy fuerte de Colombia. Ujú. Eh, Ayudamos cuando ya empezaron muchos dominicanos a llegar, también se formó un grupo dominicano. Bueno, así es que muchas diferentes eh, grupos de diferentes países que Ajá. eh, hicimos una coalición con los grupos y siempre hacíamos una presentación al año, que es que la formábamos todo el año para uh, ayudar a los grupos que hicieran un baile cada año nuevo, cada año
que era nuevo, con todos los trajes, y porque les decíamos, siempre nuestra política era, hagan una o dos bailes bien hechos, Ujú. que sean trajes auténticos y que aprendan muy bien el grupo. Entonces, a través de los años ya todos tenían un repertorio muy, muy lindo y bien hecho. Ujú. Eh, y ahora estamos todavía trabajando en eso. Cuando me mudé a Washington, Ujú. encontré otra comunidad completamente diferente y Wow. por supuesto, unos 20 años después de empezar en Filadelfia, y Ujú. había cambiado, habían venido mucho más gente en Virginia, hay muchas personas de Ecuador, yo creo que hay 30 grupos de Ecuador, porque tienen tantos diferentes bailes de Ecuador y también de Bolivia. O Sí, sea que, exactamente. Eso es lo que uh-huh, yo descubrí allá en esa área. Mi sorpresa fue encontrar a las personas de Bolivia con esos trajes increíbles que yo no he visto nunca en el Ecuador, que no uh-huh, tienen comparación. Y esa es la riqueza que tú trajiste a mi vida con tu ejemplo, que yo también aprendí a través de eso que tú hacías. Y uh-huh, sí, he tratado de promover también mi cultura al modo que yo puedo. Ujú. uh-huh. Sí, sí. Y Sí, así pues es los que de minutos, aquí, ¿ves? Yo te dije que pasan volando los sí, minutos, sí. y me encantaría, sí, si es que puedes en un minuto tal vez, o máximo dos, darnos, ¿cuál es tu reflexión final para los jóvenes, las madres que te están escuchando? ¿Cuál sería una esperanza muy buena de Mm. Bueno, para para mí tener a la gente? es muy importante porque la educación de los hijos empieza en la casa. O sea, de ahí es donde ellos aprenden tener orgullo de su cultura, y ahí es donde aprenden a través de la comida, a través de un canto, a través de una tradición que siempre se hacía en su familia. Eso es muy importante hacerlo aquí, aunque están inundados con ser americano, ser aquí, la cultura que, que existe aquí, Ujú. pero ellos, los niños, tienen que tener eh, esa base, porque aquí se van a encontrar con racismo. Ahí no se puede escapar. Pero si ellos saben que tienen una base, una cultura tan fuerte y de tantos años, o sea que de miles de años, o sea que hay que fortalecerles eso en la casa, porque sí la aprenden. Porque yo he conocido a muchos muchachos que están en la universidad ahora, que están Eso es bello. descubriendo su cultura. Y eso esa es parte de la identidad. Y si Y desde pequeños tienen esa identidad, yo creo que es muy importante. gracias por decirnos todo esto. Y sobre todo porque para mí ha sido un testimonio de cómo hacer, de cómo en todo lo ocupada, con tu familia, con tu trabajo, tú siempre dedicaste el tiempo para dar a todo el público, a todo el pueblo de Filadelfia en ese entonces, esa oportunidad de conocer de nuestra cultura y te agradezco enormemente. Así es que con eso vamos a terminar esta bella entrevista, pero quiero agradecerte inmensamente por tus años de trabajo y amigos, quiero agradecer también otra vez a Votamos We Vote, LCLU, los defensores de los derechos civiles, el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, religiosos que quieren a los inmigrantes, no es, Fondo Arcano, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa de la World Humanities, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la ZMX 93.9 FM, todos se aunan para que logremos esto. Y también mi cariño a Carolyn Torres y Melina Naporuceno Estrada, que nos ayuda detrás de bastidores. Amigos, los voy a volver a ver el jueves en nuestra cita a las 11:30 de la mañana, pero no les voy a dejar sin antes darles una cita de Eduardo Galeano que dice, no estamos hechos de átomos, estamos hechos de historias, como la que tú nos has contado, mi querida
Yolanda, eso es lo que nos hace nuestras historias y las historias que tú promueves de nuestra bella Ujú. diversidad cultural. Sí, Adiós. gracias, gracias. Igualmente. Gracias a Dios.